Buenos días, soy Yael Omar Solantelo, alumno de la Facultad de Agricultura y voy a hablarles de lo que hemos estado viendo en la materia de agrometeorología. Voy a decir los puntos o los temas que hemos visto, bueno, todos son importantes, pero la mayoría o los que me acuerdo de todos los que hemos hecho. Primero, ¿qué es la meteorología? La meteorología es una rama de la ciencia que se centra en el estudio de la atmósfera terrestre y sus fenómenos. Esto implica entender cómo se comportan elementos como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el viento y las precipitaciones en la atmósfera. A través de la observación, la recopilación de datos y el uso de modelos matemáticos, los meteorólogos pueden predecir el clima y el tiempo atmosférico. Esto es esencial para actividades humanas como la agricultura, la aviación, la navegación y la planificación urbana, entre otros campos. Más o menos quiere decir que la meteorología es dar un aproximado o tener en cuenta como una razón de lo que podría haber en el clima o lo que podría afectar, sea bueno o sea malo. Como dice aquí, que puede ser que es útil para la aviación y la agricultura. Para la agricultura puede ser malo si vienen fenómenos naturales como heladas o vientos muy fuertes. Esto afectaría mucho pues, a un terreno con plantas o invernaderos. Entonces sería más como un clima, ¿cómo le puedo decir? Como un aproximado o algo que podría ser más certero o atinado. Las ramas de la meteorología. Las ramas de la meteorología son meteorología sinóptica. Se enfoca en el análisis y la predicción del tiempo a corto plazo, de horas a varios días, mediante observaciones y el estudio de las condiciones atmosféricas a gran escala. Climatología. Estudia los patrones climáticos a largos plazos en regiones específicas o a niveles global, analizando las tendencias, variaciones y cambios en el clima a lo largo del tiempo. Meteorología física. Se centra en entender los procesos físicos que ocurren en la atmósfera, como la formación de nubes, la radiación solar, la dinámica atmosférica y la física de precipitaciones. 4. Meteorología aplicada. Aplica los conocimientos meteorológicos a campos específicos como la agricultura, la aviación, la energía, las gestiones de desastres, entre otros, para proporcionar soluciones y estrategias basadas en el clima. Estas cuatro ramas son lo que hacen a la meteorología la materia o la ciencia que es. Como dice aquí, se centra no nomás en solo los climas, sino en cómo surgen y por qué surgen y cómo podrías entenderlos. Por ejemplo, para los fenómenos naturales se explica cómo se crean, por qué, y cómo las nubes, cómo el agua se hace nubes y las nubes se hacen lluvia y de las lluvias ya se pueden hacer fenómenos más fuertes, ya sean como tormentas o, o heladas incluso, o varios fenómenos que afectan, que son, que ocurren en la atmósfera, que la atmósfera es un tema que vamos a ver ahorita, que también es muy importante, que de eso se centra la meteorología, el estudio de la atmósfera, más que nada, pero eso es más adelante. Bueno, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa de gases que rodea la Tierra, está compuesta principalmente por nitrógeno, cerca del 78% aproximadamente, y oxígeno alrededor del 21%, con tasas de otros gases como el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua y gases nobles. Esta capa de gases es esencial para la vida en la Tierra, ya que proporciona el oxígeno necesario para la respiración y actúa como escudo protector, filtrando la radiación dañina del Sol y regulando la temperatura. La atmósfera se divide en varias capas distintas, cada una con características únicas, como la troposfera, donde ocurre el clima, la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, y otras capas superiores. Lo que es la atmósfera es algo muy importante en lo que es la materia de agrometeorología, que en la atmósfera pues es donde ocurren todos los procesos naturales, cambios físicos, fenómenos naturales, es donde ocurre todo, de lo que es la Tierra, donde donde está la Tierra hasta arriba, hasta donde se acaba la atmósfera,
que tienen varias capas. En la capa más importante, que es la en la que nos encontramos nosotros, que es la troposfera, es donde ocurren todas las lluvias, tormentas, tsunamis, ciclones, todo eso. Ahí es donde ocurre todo y ahí es donde está lo casi más importante y después está la capa de ozono, que otra es más importante también porque nos protege de los rayos del sol, pero no nos protege al 100% porque también lo necesitamos, pero nos protege, si no, pues sería muy malo que nos dieran directamente los rayos del sol y también que no nos dieran, entonces es equitativo igual, es bueno, pero es bueno. Características. Está compuesta, características de la atmósfera. Composición. Está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno con trazas de otros gases como argón, dióxido de carbono y vapor de agua. Sus capas. Se dividen en varias capas, cada una con propiedades únicas, como la troposfera, donde se desarrolla el clima, la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Funciones. Actúan como escudo protector, absorbiendo y dispersando la radiación dañina y también regulan la temperatura al retener parte del calor emitido por la Tierra. Eso es lo que me referí ahorita. Que si no nos diera el sol, como el sol gira, rota y el sol nos da cierto tiempo del día, la otra mitad, si no nos diera el sol, nos moriríamos congelados. Porque no, la atmósfera es como un guarda el calor del sol que necesitamos. Si no lo guardara, si solo estuviera ahí libre, si nos diera el frío directamente, nos moriríamos directamente. Dice, presión y densidad. La presión y la densidad de la atmósfera disminuyen a medida que se asciende desde la superficie terrestre hacia arriba. Movimiento. Genera fenómenos atmosféricos como vientos, circulaciones globales y sistemas climáticos debido a diferencias en la temperatura, la presión y la humedad. Importancia para la vida. Proporciona oxígeno para la respiración, permite la distribución de agua a través de la evaporación y la formación de precipitaciones y es esencial para mantener condiciones habitables en la Tierra. Lo que les decía ahorita, que es donde está pues, todo el oxígeno que todos los seres vivos, humanos y animales y plantas necesitamos para vivir y para seguir vivo, como les dije ahorita, que es como guarda el calor, el sol, bueno, el calor que necesitamos, si no nos moriríamos y no podríamos seguir viviendo. Es muy importante la atmósfera. Dice, tiempo meteorológico y clima. Tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico se refiere a las condiciones atmosféricas en un lugar y momento específico, incluyendo factores como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la velocidad y dirección del viento, así como presencia de precipitaciones. Es una descripción instantánea de las condiciones atmosféricas que experimentamos día a día en un lugar determinado. El clima. El clima se refiere a las condiciones atmosféricas promedio a lo largo de un plazo en un área específica. Se basa en observaciones de patrones climáticos durante un periodo extendiendo de tiempo como las temperaturas estacionales, la precipitación, la humedad y los vientos típicos de una región particular. En resumen, mientras que el tiempo meteorológico describe las condiciones actuales, el clima representa las tendencias y promedios de esas condiciones a largo plazo de un periodo prolongado, como décadas o siglos. Esto lo que nos quiere decir es que el clima es como las diferentes partes del mundo o zonas de tu país o localidad pueden ser iguales o similares, pero tienen un clima diferente, o en algunas partes del mundo podría ser igual porque, bueno, en algunas partes es igual y en algunas partes, o sea, por lo cerca que esté, puede cambiar, ya sea por el sol, por la zona que tenga el relieve, si son montañas, si sea un desierto, una zona árida. Ahí ya cambia, y va a cambiar tu clima, va a cambiar el clima de donde estés, ya sea para bueno o para malo, pero va a cambiar. O se estima en lo que va a ser. Elementos. Temperatura, la medida del calor o frío en la atmósfera en un lugar y momento específico. Precipitación,
cualquier forma de agua líquida o sólida que cae de la atmósfera hacia la Tierra, como lluvia, nieve, granizo o aguanieve. Humedad, la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera. Presión atmosférica, la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, afectando el clima y los patrones climáticos. Viento, el movimiento del aire en la atmósfera influenciado por diferencias de presión y temperaturas. Estos 5 elementos son muy importantes, ya que todos esos se pueden dar para que exista un clima o una forma de que se propague. Por ejemplo, en la temperatura. Si la temperatura cambia en las nubes, si se calientan o así, puede ser provoca la condensación, que es la lluvia. Ya que cae y se cae en forma líquida normal, pues es lluvia. Ya si cae más fría, puede ser como en granizo, en pequeñas nieve, o podría ser como así en aguanieve, pero lo más peligroso sería en granizo o heladas que congelarían pues, gran parte del agua. Los vientos igual, los vientos en la atmósfera son muy importantes, ya que también hacen que cambie la temperatura de las cosas. Ya se las pueden, casi siempre las enfrían, normalmente son para enfriar pues casi nunca las calientan. El viento hace que cambie el clima, ya sea si estás en montaña, también actúa diferente a como si estuvieras a nivel del mar o a un nivel bajo, por así decirlo. Factores. Latitud. La distancia del ecuador afecta la cantidad de luz solar recibida, a lo que influyen las temperaturas y los patrones climáticos. Es lo que le decía ahorita. Que el ecuador, si estás si estás en una parte del mundo que pasa por el ecuador, probablemente todos los países o zonas que estén en Ecuador tendrían el mismo clima o similar. Porque es el tiempo que dura el sol ahí y que les pega, que sería como la mitad del planeta en lo que gira. Altitud. A mayor altitud, la temperatura tiende a ser más baja debido a la disminución de presión atmosférica. Yo también lo mencionaba ahorita. Que estás en una zona alta, el clima cambia. Ahí ya sería más frío porque estás más alejado del núcleo de la Tierra, en sí de la Tierra. Porque mientras más abajo, más caliente. Mientras más alto, más baja la temperatura y más frío. Distribución de tierra y agua. Las masas terrestres y cuerpos de agua afectan la retención y liberación de calor, influyendo en las temperaturas y patrones de precipitación. Corrientes oceánicas. El movimiento de las corrientes oceánicas distribuye el calor por el planeta, influyendo en el clima regional. Topografía. La configuración del relieve, como montañas, valles y litorales, afectan la circulación atmosférica y los patrones de la precipitación. Vientos dominantes. La dirección y la velocidad de los vientos influyen en la distribución de temperatura y humedad de la región. Aquí la topografía es muy importante porque también es lo que de ahí son los factores que afectan por así decirlo, la temperatura a un fenómeno natural, dependiendo su topografía o su zona geográfica. Ya sea si son montañas, si es una llanura muy extensa donde se podrían provocar tornados o así choques de aires de diferentes temperaturas y provocan los tornados en una zona donde esté muy despejada. En las montañas, muy difícil que se logre o casi nunca se logra, pero ahí ya se hacen más tormentas o tormentas eléctricas también. Todo influye dependiendo su estructura y, por ejemplo, si son un cerro o en un valle, todo puede cambiar. La fenología. La fenología es el estudio de las es el estudio de los patrones y ciclos de los eventos periódicos en los seres vivos, especialmente en relación con el clima y las estaciones. Se enfoca en observar y entender la relación entre los cambios estacionales, como la temperatura y la luz solar, y los eventos biológicos de plantas, animales y ecosistemas. Esto incluye fenómenos como la floración de las plantas, la migración de aves, la activación de productividad de animales y otros ciclos naturales que se repiten año tras año. La fenología es crucial para comprender cómo el cambio climático puede afectar a los ecosistemas y la vida terrestre. Aquí dice que cómo da inicio a muchas partes de el clima, cómo hace cambio en plantas o animales, en cómo animales tienen sus temporadas para tener sus crías, cómo las plantas tienen su tiempo para germinar y dar
y darse, pues, que broten y nazcan y se den el fruto. Pero todo tiene que ver con el clima, sus temperaturas. Por ejemplo, algunas plantas, si hace calor, no, si su temperatura es alta, no se pueden dar porque necesitan de un clima más bajo, más frío. Y viceversa, hay plantas que en el frío tampoco se van a dar. O animales que en cierto tiempo están como se dice de los seres vivos, que los animales están como en hibernación y no están pues en una activación para su función biológica. Función. eh, la radiación solar. La radiación solar es la energía emitida por el Sol en forma de ondas electromagnéticas. Esta radiación se compone de luz visible, rayos ultravioleta e infrarrojos, y es fundamental para la vida en la Tierra, aunque las exposiciones excesivas de los rayos UV pueden tener efectos nocivos en la piel y la salud. Es lo que les decía al principio con la atmósfera, que, que es la que nos protege de la radiación, que es buena y es mala en exceso y pues también es mala si nos da un poquito, porque como dice aquí, de los rayos UV, si nos dan mucho nos pueden dar cáncer de piel, que eso es lo que hace la capa de ozono, nos protege de los rayos UV, pero nos protege no al 100% porque si no nos moriríamos igual, pero igual es importante. Dice, acción de la luz en las plantas. La luz es fundamental para las plantas por su papel central en la fotosíntesis. La clorofila, pigmentos presentes en las células vegetales, absorben la luz solar y lo utilizan como energía para convertir dióxido de carbono y agua en azúcares, liberando oxígeno como subproducto. La luz solar en las plantas es de suma importancia para que logren tener un desarrollo apto y bueno, para que nazcan para que se desarrollen como deben de ser con la fotosíntesis, gracias a la clorofila. Entonces, si no nos, sin la luz solar en las plantas, pues básicamente no habría un desarrollo en el planeta. Es muy importante. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.